Mi hermano ha sido muy detallista en algunas cosas que luego en el grupo del chat de la familia sube, que esta tía pasó esto y que él se enfermó de tal o ella tuvo tantos hijos gemelos, etcétera. Yo voy leyendo y después me pongo a investigar un poco más de lo que pueda yo encontrar y voy formando mi propia historia. Y no porque no la creas de los demás, sino porque quiero yo compenetrarme y exactamente, y yo tal vez indagar de dónde, por qué o cómo es que pasan las cosas. Entonces, en los motores de búsqueda actualmente puedes encontrar muchas cosas que te vas a quedar impresionado, ¿no? Hola nuevamente, bienvenidos a Historias de Historia Familiar. Eh, Hoy tenemos un invitadazo, podemos decir. Eh, Prácticamente no necesita presentación y de hecho la presentación es muy mínima que vamos a hacer. Es un hombre mexicano, pero no vive en el país, vive en Utah. Él es un hombre que nació en el norte del estado de Veracruz, en México, en Poza Rica. Es hijo de un hombre que fue el primer presidente de la estaca de Poza Rica, Palmas, y ya él nació dentro de la iglesia después de la conversión de su familia. Son 5 hermanos. Él es ingeniero en sistemas, pero su vida dio un giro completo y se dedica a uno de los negocios más lucrativos, que es el de bienes raíces. Él es un broker en bienes raíces. Eh, Independientemente de las fundaciones que representa y que tiene, el propósito es ayudar. Él es un hombre extremadamente altruista, bastante simpático, ya lo podremos ver. Y bueno, él está casado, tiene eh, a sus hijos, ya tiene nietos, a pesar de lo joven que se ve. Insisto, no tiene mayor presentación. Él es Pepe Valle. Bienvenido, Pepe, a Historias de Historia Familiar. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad es un placer estar aquí contigo. Y bueno, eso de no presentación, bueno, yo creo que sí hay mucha gente que no sabe quién soy y qué hago, ¿no? Pero definitivamente por las redes sociales sí hemos llegado a tener algún alcance, tal vez se puede decir considerable, y más que nada por el hecho de las clases de Ven Sígueme, ¿no? Entonces te agradezco esta presentación. La verdad no me la merezco, yo siento que no me merezco nada. Y así, de hecho, ese es uno de mis motos, o sea, de mi manera de ver la vida. Lo que venga, lo acepto, sea bueno, sea malo, y bueno, de todo aprendo, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por esa presentación. No, al contrario, es un privilegio tenerte aquí, Pepe. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero directamente empecemos a hablar de la familia. Entiendo que la familia se convierte en Poza Rica, pero tienen una abuelita en el Tejar. Esto es mucho, muy lejos de Poza Rica. Así es. ¿Qué, Pues qué, son como tienes más o menos 4 horas. 4 horas de forma terrestre, Es- en auto? Y es abajo del puerto de Veracruz. Estamos hablando, ¿quién es esta abuelita? Pues es mi abuelita Carmen, la mamá de mi papá. De hecho, ella está allí. Ella, de hecho, no fue miembro mientras vivió. Se hizo la obra ya después de que ella fallece. Pero a mi papá, ella fue maestra allí en el Tejar. A mi papá crece allí, él es de Orizaba. Sin embargo, cuando eh, entra a trabajar a Comisión Federal de Electricidad de Veracruz, de ahí del Tejar, de esa área, y ya casado con mi mamá, lo mandan para Poza Rica. Entonces, yo creo que desde ese tiempo que lo mandan a Poza Rica, pues ya todos nos llamamos, bueno, todos los que nacimos en Poza Rica, porque de hecho los 5 hermanos ya nacimos en Poza Rica, somos pozarricenses, ¿no? Sin embargo, cada fin de semana mi mamá decía, y yo recuerdo que sí, muy seguido, estábamos yendo a visitar a nuestra abuelita, a Carmela, y estábamos ahí en el Tejar. Sí, bueno,
siempre los abuelitos, además de llenarnos de ternura, nos llenaban de golosinas y buena comida. Así que, pues, es tan relevante ese detalle de viajar tanto tiempo, que para los niños, al final de cuentas, eran muchísimo tiempo, pero ir y visitar a la abuelita valía la pena, ¿cierto? Entonces, el Siempre origen... tenía, ella tenía como una pocita con agua, de hecho era como una fuente. Lo que yo recuerdo mucho es de que tenía tortugas, llenas de tortugas allí. Entonces, a nosotros como niños, pues nos encantaba ir allí a la casa de la abuelita Carmela porque íbamos a darle de comer a las tortugas y además otra vez, estar en la casa de la abuela siempre causaba felicidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, eh, de ahí el mote de jarocho. Así es. Veracruzano, aunque soy del norte, pero sí, jarocho. Sigo siendo jarocho. Perfecto. Ok, bueno, y luego también venían mucho a la Ciudad de México porque eran premiados por la escuela, de la escuela, o sea, los premiaban sus papás. Claro, eso era una de las cosas que siempre a mi papá le gustaba mucho viajar. Yo creo que como él siempre hizo turnos, o sea, trabajó de mañana, de tarde y de noche, trabajando para la Comisión Federal, él cada espacio que tenía, pues salía especialmente a Veracruz y al final de la escuela, del ciclo escolar, a México. Yo recuerdo una anécdota que una vez cuando veníamos o fuimos a la Ciudad de México, 1 o 2 días antes, mi papá estaba lavando el carro, yo creo que preparándolo para el viaje, y en uno de los castillos o de las columnas que sostiene la barda en la casa donde vivíamos allá en Costa Rica, un niño como yo, siempre inquieto, me subo a la barda, meto la mano en uno de los contactos que estaba sin cables, estaba sin nada, de hecho dejaron allí para poner la luz, pero estaba vacío, o sea, no había cables, no había electricidad. Lo que había era un panal de avispas. Entonces meto la mano, me pican toda la cara, la mano, y bueno, te imaginarás, mi papá me echa agua con la manguera para que se me fueran las avispas, y 2 días después estábamos en la Ciudad de México. Cuando estábamos en Kentucky Fried Chicken, que era una de las razones por las que íbamos a México a comer comida un poco diferente que a mi papá le gustaba. Una persona le pregunta a mi papá, me pregunta a mí, ¿qué pasó, campeón? ¿Quién ganó? Te imaginarás, pues yo traía todo hinchada la cara y la mano. Entonces ese siempre ha sido el recuerdo del travieso Pepe que llegó a la Ciudad de México con esto que comentas, de que a mi papá le gustaba llevarnos, pero sí, esa vez yo llegué con el ojo, el pómulo, la mejilla hinchada y la mano también. Claro. Dentro de las experiencias, gracias por esta historia. Esta sí me sorprendió porque no la conocía. Dentro de las experiencias que se tenían en Poza Rica, que fue un pilar para la iglesia, en esa época, desde los finales de los años 60 hasta 1990, más un poquito antes, la iglesia estableció escuelas de educación básica, que en México le llamamos primarias. En Poza Rica estaba, obviamente, con la fecha de la expropiación petrolera en México, la escuela 18 de marzo, a la cual tú fuiste, que ahora es el centro bueno, es parte de las oficinas del centro de Estaca y de instituto, algo así. De instituto, así es de hecho, no es un edificio de instituto como tal, como existen en otras partes de México y Sudamérica, pero sí es el edificio de institutos ahí exactamente a un lado de la estaca Costa Rica Palmas. ¿Y Y qué ahí es tal? donde yo fui a la escuela en la primaria. Correcto. Ahora, se esperaba que la mayor parte de los jóvenes de esa época, digo, no porque no seas joven, sino en la edad de la adolescencia, fueran al Benemérito, que era la escuela de la iglesia ya como bachillerato, como secundaria. Pero no tuviste la oportunidad de estar en el Benemérito. No, de hecho yo sí tenía ganas de ir, pero mi mamá siendo muy protectora tal vez, y hasta cierto punto miedosa en algunas cosas, ella dijo,
ustedes y tal vez a mí, yo no recuerdo si alguno de mis otros hermanos hubiera tenido el deseo de ir al Benemérito. Yo sí lo tuve, pero mi mamá dijo, no, tú no sales de la casa hasta que te vayas a la misión. Fíjate que yo no tengo remordimientos en cuanto a eso, o sea, la verdad, como te digo, he sido un chavo y una persona siempre que toma las cosas sabiendo que pasan por una razón. Yo no fui al Benemérito, pero sí fui al Benemérito una vez a jugar básquetbol, porque yo crecí jugando básquetbol y dentro de lo que cabe era medio bueno, entonces fui a jugar representando a una selección de Poza Rica y Tuxpan con el hermano Azuara, que él era maestro de educación física y demás, él me recluta y fui a jugar un partido de básquetbol al Bene. Ahí, por ahí del 90 más o menos, estuvimos en la Ciudad de México. Entonces, para mí fue algo muy padre, algo muy bonito el hecho de ir a jugar, aunque no fui a la preparatoria, pero sí llegué a tener la oportunidad de entrar a las instalaciones y de hecho jugar un partido de básquetbol. Así que con eso me di por bien servido. Alejandro Azuara. Así es. Ya le contaré una historia con él. Perfecto. Bueno, vamos a una parte interesante. Entiendo que en 1997 migras a Estados Unidos. En el 97, correcto. Tú estudiaste sistemas. Sin embargo, tú has comentado que, aunque te apasiona el tema, no es lo tuyo. No, de hecho, cuando termino la escuela, yo ya estaba casado, terminé la escuela. De hecho, yo llego aquí a Estados Unidos con la intención de estudiar inglés. Estudio muy poquito porque pues me vine con el dinero necesario para empezar una vida aquí y bueno, con el dinero que traía tuve que empezar a trabajar. Yo ya había aprendido, entre comillas, inglés en México, en Poza Rica. Yo fui a la Universidad Veracruzana, a la Universidad Veracruzana a estudiar idiomas. En el centro de idiomas yo estudié inglés. Me gustaba mucho. En la misión tuve como 10, 11 compañeros. De los 15 que tuve 10 compañeros americanos, entonces con ellos practicaban el inglés, igual, como decimos en México, mucho, tal vez las frases incompletas y demás, pero la gramática ya la tenía. Entonces vengo para acá, empiezo a estudiar inglés, entre comillas, porque fui como 2 veces a la escuela a estudiar inglés, porque toda la base del inglés ya la traía de México. Entonces me dedico a trabajar para pagar la escuela de inglés, mientras yo mantenía mi estatus de estudiante internacional y así es como entro a hacer el examen a BYU del TOEFL, entro a estudiar y termino la carrera, pero como ya estaba casado, eh, a mí me gustó el hecho de que la persona que nos ayudó, que se llama Brígida, una señora de Portugal, nos ayudó a comprar nuestra primera casa. Yo vi que me gustó lo que ella hacía, le pregunto, ¿cómo se hace lo que tú haces? Me explica, llego a sacar mi licencia, mientras estoy estudiando, empiezo en el negocio de bienes raíces, termino la escuela, trabajo un poquito para una empresa en informática y yo dije, como que esto no es lo mío, no me gusta estar atrás de una computadora, me apasiona ver todo lo técnico y demás, pero siento que me gusta más hablar con la gente y ayudarle. Entonces me sigo ya con la carrera que ya había empezado en bienes raíces mientras estaba en la escuela. Entonces, así que el título universitario me ha ayudado mucho en muchas cosas, pero como trabajo en sí, me he dedicado a las bienes raíces, tal vez por accidente, pero porque me gustó la forma en que esta persona nos trató a nosotros cuando nos vendió la primera casa y yo dije, pues yo quiero hacer esto. Y así es como me dedico a las bienes raíces, aunque tengo un título en ingeniería en informática. Es la personalidad de ventas, ¿no? Así es. Yo Eso creo ya que se sí me lleva. gusta hablar con la gente. Eso ya se lleva en la sangre a veces. Muy bien. Yo creo que sí. Ok, ya hay una formación académica, pero hay una formación de corazón que es de donde eh, generas el ingreso familiar. Pero llega a tu vida
central de las escrituras, del libro de Mormón, inicialmente, que se convierte en central de las escrituras. ¿Cómo llega? Pues es interesante porque ahorita con eso que mencionas, por ejemplo, de cuando yo me caso a los 24 años, a los 26 años, te hago toda esta historia para más o menos decirte cómo es que llego a Central, porque me caso a los 24, a los 26 ya teníamos 3 hijos, en 2 años teníamos 3 porque nace mi hija mayor y después tenemos gemelos o cuates, niño y niña. Entonces teníamos 3 niños menores a 2 años. A mí me llaman de obispo cuando los gemelos tenían 6 meses de nacidos y mi hija más grande tenía casi 2 años. A mí me llaman de obispo cuando tengo 26 años, sirvo por 5 años, nos cambiamos de casa, trabajo con los hombres jóvenes en el otro barrio, me muevo otra vez de casa en el barrio donde llegamos o en la estaca donde llegamos en Spanish Fork, que es donde vivo actualmente, que hemos estado aquí desde hace 15 años. Me llaman y se empieza una rama en español en la estaca, entonces me llaman como presidente de rama. Esa rama se hace barrio, me quedo de obispo nuevamente, sirvo por otros 4 años más o menos. Después de allí me llaman dentro de la misma estaca como consejero en la estaca, sirvo por 2 años y medio de estaca, en la estaca. Ya para ese entonces yo tenía 42 años, habían pasado 16 años de estar sirviendo. Me llaman después de la presidencia de estaca a ser consejero en la misión de Provo, Utah, donde otra vez hay 106 estacas y como consejero del presidente de misión y teniendo 180 misioneros, era una vida bastante ocupada. Relevan al presidente, me relevan a mí, me quedo sin hacer mucho y le digo a mi esposa, tengo mucho tiempo en mis manos, ¿qué voy a hacer? Y para ese tiempo yo ya había visto a algunos hermanos, de hecho, la hermana americana que acaba de empezar sus funciones como presidenta de las mujeres jóvenes, Emily Bell Freeman, ella fue la primera que hizo estas clases de Ven, Sígueme en línea. Entonces, yo la veía a ella antes de que me relevaran de la presidencia de misión. Yo estudiaba con ella las clases de Ven, Sígueme. Me relevan, así que después de 18, 20 años estar sirviendo en la iglesia todo el tiempo, de repente tengo mucho tiempo en mis manos. Le digo a mi esposa, voy a hacer videos como esta hermana para la audiencia en español, los miembros en español, porque siento que Dios me ha bendecido mucho y creo que he sido muy bendecido y creo que los hermanos, espero darles la esperanza que un miembro de la iglesia buscaría. Así que mucho tiempo, tenía mucho agradecimiento de lo bendecido que he sido, y otra era el hecho de que los miembros pudieran darse cuenta que el evangelio no es tan difícil. Siempre quise dar esa esperanza, porque como consejero de la misión me tocó discursar con muchos 70s, me tocó discursar con el de Rasban, con el de Christopherson, con el de Suárez, y yo veía cómo ellos predicaban y dije, si yo pudiera transmitir aunque sea un poquito de lo que yo he escuchado personalmente, si yo lo pudiera hacer para que los hermanos de habla hispana pudieran sentir el amor de Dios, yo lo quiero hacer. Empiezo a hacer los videos de Ven, Sígueme en el 2020 por mi cuenta. Empieza la pandemia en marzo, y por ahí de noviembre del 2020, ya después de que había pasado un poco la pandemia, ya ya la capilla creo que había empezado otra vez, me contactan de Central de las Escrituras que si querían, que si yo me podía unir. Yo les dije, está bien, yo hago esto voluntariamente, yo no cobro por hacer esto, y de hecho hasta ahorita soy voluntario allí. Entonces me uno con ellos y así es como llego a Central. Hice toda esta historia tan larga porque empecé con el tiempo mucho en mis manos, con el deseo de decirle a los hermanos y a las hermanas y a los miembros que el evangelio es bonito y no es tan difícil. Y bueno, y llego a Central y bueno, ya estoy con ellos desde hace casi, pues tal vez 3 años. En noviembre van a ser 3 años. Pero pues yo ya voy a completar los 4 cursos del Ven, Sígueme o de los libros canónicos. Terminando en diciembre, termino con el Nuevo Testamento. Correcto. Gracias. Es muy significativo que prácticamente, pues eres pionero en ese sentido. Hoy día hay muchos que enseñan Ven, Sígueme. Qué bueno. Y eso es bastante bueno al final de cuentas,
porque permite tener una variedad. Yo quiero hacer una pregunta, pero voy a hacer una aclaración muy particular mía. Yo fui juicioso. Yo decía, nah, estos cuates quieren fama. Honestamente, me duró muy poco ese sentimiento y ya después escuché una entrevista, desafortunadamente no recuerdo el nombre de esta hermana que es fundadora de Central de las Escrituras, tú podrás recordarlo, pero escucho esta entrevista y ella dice, todos aquí somos voluntarios. Y eso me llamó mucho la atención. Yo conozco a varios de los que están ahí en Central de las Escrituras, son cercanos míos, de hecho, Diana Angulo ya estuvo en una de nuestras clases, también el profesor Javier Tobar, los Monroy son amigos desde hace mucho tiempo, etc. Sin embargo, me llamó mucho la atención lo que esta hermana decía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre enseñar en Ven, Sígueme a través de videos, porque no hay alumnos, a una clase normal? Fíjate que, bueno, la gran diferencia es interesante estar en un cuarto solo, porque de hecho, bueno, yo sí lo grabo, estar en un cuarto solo y estar hablando a la cámara. Yo siempre a todos les he dicho que tal vez yo puedo hablar mucho por 45 minutos o una hora del tema, porque yo me estoy hablando a mí, aunque tengo los miembros en mi mente, aunque tengo a todos los que ahora, bueno, ya son tal vez miles que ven la clase, pero me sigo hablando a mí mismo. Cuando yo hablo, hermanos, hay que cambiar, es porque me estoy hablando, Pepe, tienes que cambiar. O cuando digo, Jesús murió por nosotros, yo le digo, Pepe, Jesús murió por ti, y acéptalo, y recíbelo, y tómalo. Entonces, tal vez sí es un poquito interesante hacer eso, pero déjame decirte que hace más o menos casi un año, en noviembre del año pasado, tuvimos una reunión con el presidente Mark Pace, que es el presidente general de la Escuela Dominical. Él es el que está a cargo ahorita de todo el Ven Sígueme, por así decirlo. Y cuando hablábamos con él, porque fue una reunión bastante íntima, por así decirlo, con todos los creadores de contenido bueno, aquí en Utah, y yo era el único hispano allí en medio de todos los americanos en el edificio de la Sociedad de Socorro en Lago Salado. Él siempre dijo, inviten a todos a poder leer las escrituras. O sea, ustedes hacen una obra muy buena, pero que todos puedan leer las escrituras. Y nunca traten de hacer la clase cerca de ustedes. Entonces a mí se me quedó muy presente eso. Y siempre he tratado de aplicar eso. La clase no es de Pepe, la clase no es mía. Las escrituras ya han estado allí. Lo que yo hago es tratar de poder tal vez interpretar junto con todos un poquito del contexto de la historia que está allí para poder aplicarlas, como dice Nefi, a nosotros mismos. Entonces, si yo estuviera dando una clase, y que de hecho lo he hecho, si estuviera dando una clase en un barrio, yo te aseguro, Sergio, que sería el que menos habla. Haría preguntas, 2, 3, una pregunta, y que hablaran todos los que participaran. Eso es Ven, Sígueme. Lo que yo hago ahorita es un poco diferente porque no tengo a nadie y les doy el material a todos para que ellos puedan tomar lo que ellos sienten que es bueno, lo que se puede utilizar, y que en su clase yo esperaría que las personas, los maestros, hablaran menos que todos los alumnos. Bueno, quiero decir dos cosas con respecto a esto. En realidad es envidiable poder tener una clase o impartir una clase donde sí se ven todos los puntos, porque me imagino que en ningún barrio las clases de la escuela dominical terminan de ver todos los puntos. Entonces, es envidiable esto, ¿no? Yo he estado en algunas clases de la escuela dominical y nada más vemos el primer punto y todos están dialogando sobre eso y ya no hubo tiempo para más. Entonces, es la única clase, o son las únicas clases donde sí se ven
todos los puntos que se tienen que ver. Y la segunda, tienes toda la razón, porque todo maestro en realidad, y todos sabemos que el que aprende más, pues es el maestro, pero es el que menos habla. Entonces, ahí sí no es envidiable porque desafortunadamente es el único que habla, ¿no? El maestro. Pero bueno, eh, insisto, no es la idea de hablar totalmente sobre Central de las Escrituras, porque todos conocen a Pepe Valle de Central del Libro de Mormón o Central de las Escrituras, tus viajes, tus entrevistas, todo esto, y la verdad es algo muy, muy, muy bueno, pero ya es público. Y entonces, esta misma clase te proyecta, y aquí ya cambia la situación, porque te permite entrar a un lugar que ahí sí no hay muchos que lo puedan hacer. Y estamos hablando que serás la voz y la imagen de música y palabras inspiradoras del coro del tabernáculo. Esto es totalmente diferente. Entonces, es sumamente impresionante el hecho de que no solamente un latino ahora sea la imagen de música y palabras inspiradoras del coro del tabernáculo. Es algo bien interesante. La verdad ha sido un proceso bastante interesante porque a veces nosotros, bueno, te digo esto y ya después voy a decir lo que quiero decir. Para esta parte de música y palabras de inspiración me invitan a audicionar, y cuando digo audicionar es poder leer un párrafo y verlo. O sea, básicamente el coro del tabernáculo, al ser un grupo que actúa en presentaciones o que presenta, pues también tiene que asegurarse que la persona que lee las palabras de inspiración pueda hasta cierto punto conectar, pueda leer, pueda tener buena dicción, buena pronunciación, tal vez presencia está en la cámara, lo cual ahí sí yo creo que se equivocaron porque yo no creo que tengo, pero bueno. Pero me invitan a audicionar, audiciono y quedo allí. Apenas hace, ¿qué será? Ya después hace unos días, el domingo pasado acaba de salir el primer episodio donde yo narro las palabras de inspiración, que de hecho si no lo han visto lo pueden ver, está en YouTube. Pero también el Elder Clayton me llama hace como una semana, me dice: Pepe, este es un llamamiento. Así que me acaban de extender ya el llamamiento, no es una asignación, no es así como si tú puedes. Me acaban de extender el llamamiento de narrador de las palabras de inspiración para el coro del tabernáculo. No estoy seguro si va a ser el viernes o el lunes o martes de la próxima semana, que voy a ir para que me aparten en el centro de conferencias o en el tabernáculo para que ya sea oficial el llamamiento. Entonces, muy interesante porque el comentario que iba a hacer es: audicioné por invitación, pero a veces nosotros decimos, ¿cómo que audicionas para un llamamiento? Y yo con eso, yo siempre he dicho, bueno, pero es que toda la vida nos la pasamos audicionando. El presidente Estaca te va a ver cómo actúas cuando haces tus visitas de orientación, bueno, de administración, o cuando das una clase, o cuando das un discurso, o cuando te piden que lleves unos jóvenes a comprar un helado o en alguna actividad. Todo eso es una audición, porque los líderes te están viendo. Entonces, a mí sí se me hacía un poquito interesante de que digo, bueno, me pidieron que audicionara a un llamamiento, pero después pensándolo bien, todos, toda la vida, estamos audicionando porque en algún momento algo que hayamos hecho en nuestra trayectoria de miembro de la iglesia va a ser la cualidad que un líder buscaba para cierto llamamiento. Fíjate que independientemente
Bueno, siempre que alguien se proyecta, hace algo que llama la atención, resuenan atrás las palabras como se vio en la clase ahora de Pablo, ¿no? Las palabras del profeta José Smith: van a tomar mi nombre para bien y para mal. Yes. Entonces, independientemente de eso, Pepe, hay que recordar dos situaciones sumamente relevantes. El coro del tabernáculo es un emblema de la iglesia, representa a la iglesia, y todo el mundo, cuando habla del coro del tabernáculo, sin decir todo lo demás, el coro del tabernáculo sabe que se refiere a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y siendo un emblema, pues se requiere que la imagen de quien da las palabras, que por años hemos visto, por lo menos desde que yo recuerdo, solamente dos personas. Y eso desde niño, y no teníamos el acceso a verlo porque no había videos en aquella época. Y ahora que se está dando la oportunidad, y siempre fueron mensajes doblados, ahora tener el privilegio de que yo lo entienda perfectamente porque es mi idioma natal, no importa que yo hable cualquier idioma, pero que yo lo escuche en mi idioma natal, va a llegar mucho más. Y yo no sabía que era un llamamiento, gracias por la aclaración, pero especifica la situación de la relevancia de la imagen del coro. Pues muchas felicidades por esto. Bueno, Gracias. ahora vayamos al asunto que nos compete. Ya hablamos de la abuelita Carmen o Carmel. ¿Ella cuándo falleció? Uy, buena pregunta. Yo creo que falleció, no recuerdo, tendría que ver ahí ¿cómo se llama? Mi árbol genealógico, pero debió de haber muerto por ahí del 89, no, por ahí del 87, 88, algo así, más o menos. Todavía no salías entonces, les tocó. Todavía no salió la misión. ¿A cuántos abuelos conociste? Nada más Dos, hay. dos, Okay. de hecho, la mamá de mi papá y el papá de mi mamá. Correcto. Él también era de ese rumbo. No, bueno, de hecho, mi abuelo, él vivió mucho tiempo en Pachuca. De hecho, era de por aquellos rumbos, era blanco, de ojo verde. Bueno, terminó de vivir en Pachuca, y es donde termina su vida mortal, pero sí también de Veracruz. Entonces, él, descendiente de español, blanco, de ojo verde. De hecho, tengo un hermano que yo creo que si lo ven, ni nos parecemos, porque él es blanco también, de ojo verde, pero sí, ellos son los dos que conocí. Perfecto. ¿Y algún recuerdo de ellos? ¿Alguna historia Eh, práctica de ellos? pues mi abuelita fue maestra de vocación y de profesión, de primaria. Entonces ella le gustaba mucho, no quiero decir mandar, pero enseñar. Cuando cuando yo interactúo más con ella, ya vivía ella en nuestra casa, porque ella se enferma de demencia. O sea, básicamente ya no sabía quiénes eran y todo. No conocía, de hecho, a veces hasta mi papá, que es su hijo, pero vivía con nosotros. Entonces, una de las historias o una de las cosas que a veces hacía mi abuelita, me decía: ves a comprarme algo a la tienda, y me daba una llave, como era, y con esto pagan. Era parte de la demencia. Pero recuerdo que ella siempre, para todo, ella siempre trataba de, de ser muy cariñosa con nosotros. A veces ni sabía que era su nieto, y de hecho la mayoría del tiempo yo creo que ni sabía que era su nieto, pero sí sabía que vivíamos en la misma casa, y por ende ella siempre era muy, muy amorosa con todos nosotros. Entonces, eso es lo que recuerdo de ella en el tiempo que yo la conocí. Tal vez mis hermanos más grandes sí
los llegó a regañar, los llegó a tal vez a enseñar algo más, pero en el tiempo ya de mi hermano y yo, por nuestra edad, ella ya no conocía tanto. Entonces, pero es un recuerdo muy bonito porque ella, como te digo, siempre fue muy amorosa. De mi abuelo, recuerdo solamente que lo poco que convivíamos con él, porque ahí sí tal vez hubo un poco de distanciamiento con mi mamá, porque al mi abuelo ser blanco, de ojo verde, tuvo veintitantos hijos y, y, y 3 o 4 o 5 o 6 esposas, la verdad no sé cuántas. Entonces ahí sí tal vez hubo un pequeño distanciamiento con mi mamá. Ya hasta en los últimos años de mi abuelo es cuando esa relación se, se, eh, se mejoró, y es cuando algunas 2 o 3 veces fuimos a Pachuca, y otra vez, siempre recuerdo que nos invitaba el chocolatito caliente y todo, y siempre era muy, muy bueno con nosotros en las pocas veces que lo tratamos. Yo nunca tuve ningún eh, rencor hacia él, porque otra vez, tal vez era muy joven y nunca me ha gustado meterme en los problemas de otros. Entonces dije, bueno, mi abuelo tal vez sí cometió sus errores y ya. Lo que sí recuerdo, por ejemplo, de él, recuerdo cuando falleció, porque falleció en el 22 de enero de 1994, que es el día de mi cumpleaños, 22 de enero. Ah, mira. Entonces, pero yo estaba en la misión. Entonces, yo no estuve en su funeral, pero recuerdo muy bien eso porque fue un 22 de enero del 94 que él falleció. Entonces yo estaba en la misión. Bueno, gracias porque todos aquellos que ven este podcast ya estarán recibiendo felicitaciones el 22 de enero el próximo año. Fue, como dijéramos en Veracruz, fue plan con maña. Exacto. Ok. Bueno, qué bueno y felicidades por anticipado. Oh, Pepe, todos nos hemos enfrentado a hacer family search o historia familiar, como le hemos llamado, genealogía cuando éramos un poco más atrás. ¿Qué dificultades has experimentado al hacer historia familiar? Fíjate que es interesante, tal vez las dificultades para mí tal vez han sido más técnicas, por así decirlo, porque al principio, y te digo de hace 10 años, ahorita yo creo que yo lo manejo ya bastante bien, pero mi mamá, a ella siempre le ha gustado la historia familiar, a ella siempre le ha encantado hacer todo esto, y yo creo que ella nos ha inculcado esto. Yo al venirme a Estados Unidos, yo no he hecho mucho del trabajo de andar en los pueblitos, en los conventos, en las iglesias, lo cual uno de mis hermanos, Ángel Valle, él sí ha ayudado mucho con esta parte. A mí me ha llegado solamente la información, o ellos lo han puesto, y yo pues ya tengo solamente aquí, de hecho por eso estaba buscando aquí en mi teléfono, ahí está todo mi árbol familiar, y le he puesto, o he tratado de ponerle las fotos, he tratado de ponerle algunas anécdotas que yo recuerdo, que ya ves que ahora también se puede poner allí las anécdotas, Recuerdo. historias y demás. Entonces, la dificultad para mí ha sido tal vez esperar a que llegue la información, aunque ahora de vez en cuando me llega por ahí un nombre, oye, por mi correo electrónico, ¿tienes el nombre de tal persona? ¿Es familiar tuyo o puede estar relacionado a tal? Y entonces ya me pongo a hacer la búsqueda y eso. Pero lo más difícil ha sido que no me ha tocado hacer esa parte bonita. Siento yo que es una parte bonita que ahora con la tecnología otra vez se ha simplificado, pero siento que mi hermano Ángel, quien ha andado de pueblito en pueblito buscando cosas, esa parte se me hace muy interesante. Entonces, para mí es algo de lo que me he perdido por estar acá, pero sí me he beneficiado mucho de la tecnología, y cómo nos ha ayudado a poder eh, lograr
la meta o el objetivo de tener pues un árbol genealógico un poquito más completo, ¿no? Claro, gracias. Estamos hablando, he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas personas. Recientemente entrevisté a uno de los hombres que le llamé el rostro de Family Search en México. Y en un determinado momento, él le empieza a narrar por qué él estaba trabajando para la iglesia cuando se fue desarrollando todo este sistema hasta lo que es hoy Family Search. Sin embargo, es significativo el hecho de que tantos cambios han generado que tengamos una plataforma extremadamente impresionante, muy ligera, muy fácil de aprender. Yo le llamo que está viva porque todo el tiempo está cambiando, tiene mejoras. Sí. Yo doy clases de Family Search y sin embargo, ya que expliqué eso, ya salió algo nuevo de lo que acabábamos de ver. Entonces es algo que continuamente está modificándose. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la plataforma? Definitivamente lo mismo. O sea, igual aquí nosotros tenemos, por ejemplo, muchísimas ayudas. Estamos a 45 minutos del Lago Salado, donde está el centro de historia familiar más grande, yo creo que existe en el mundo. Ahí uno puede ir y cualquiera de los misioneros te ayuda. De hecho, yo puse ahí no quiero decir un reclamo, sino de hecho, lo digo en forma de broma, porque en las pantallas que tienen aquí en el centro de historia familiar, tú puedes llegar y tocar la pantalla y de acuerdo a las personas que están allí visitando ahorita, usualmente las personas van y hacen esta misma actividad. Te puede decir, es que tú eres primo octavo o séptimo de tal persona en este cuarto. O sea, es una actividad bastante bonita que tienen allí, pero el reclamo que les dije, oigan, aquí no hay nada de México, y me dice, sí, si tú le haces eso, yo creo que nadie va a ser tu familiar aquí. Le dije, bueno, pues hay que hacer algo diferente, ¿no? Pero a lo que voy es de que la plataforma siendo tan viva y teniendo tantas mejoras y actualizaciones, usualmente lo que hacemos, vamos al Centro de Historia Familiar hasta Lago Salado, o aquí mismo en la ciudad, hay un centro de historia familiar exclusivo para la ciudad, donde pueden también contestar todas estas preguntas. Así que es difícil, pero tal vez para nosotros tenemos la bendición de que tenemos la ayuda muy, muy cercana y muy rápida. Y en México, bueno, pues tienen hermanos como tú y otros que pueden hablar de estos cambios, porque sí, de 10 años para acá yo creo que la plataforma ha cambiado inmensamente para bien. Y qué bueno. Sí, eso es algo genial, la verdad. Ahora, ¿qué tanto avance han tenido como familia? Entiendo que Ángel, con quien he tenido el gusto de conversar en algún momento, ¿qué tanto han llegado como familia hasta en el trabajo de historia familiar? ¿Hasta dónde han llegado? Nosotros tenemos aquí hasta 10 generaciones del trabajo que han hecho entre todos. Mi suegra, la suegra de mi suegra, por el lado de mi esposa, sí tienen como 14 o 15 generaciones, porque a ella le gustaba más hacer eso. Entonces, igual, nosotros ya, por ejemplo, como la familia Valle, sí están aquí. Y ahí te digo, lo que he estado tratando de hacer es buscar alguna foto, algo que pueda representar. Y es lo que me he estado dedicando últimamente. Pero sí hemos tratado de que se agrande esta historia familiar, ¿no? Qué padre sería llegar hasta Adán, pero bueno, no creo que lleguemos tan fácil, pero bueno, estamos tratando, ¿cómo ves? Eso, bueno, es bastante interesante. Hay algunas personas que hablan al respecto.
Igual acabo de tener otra entrevista con alguien en España, que son de Murcia, España, que son los genealogistas sud más renombrados allá. Ellos han entregado más de 1,500 árboles a distintas personalidades, miembros y no miembros. Ellos han hecho ese trabajo, el matrimonio, y estaba comentando, se llama Leandro Guillén. Leandro estaba mencionando que en la época cuando después del Concilio de Trento, en 1545, se indica que todos deberían de tener, a partir de ahí, todos deberían de estar registrados. Para atrás es un poquito difícil, de hecho es muy difícil, pero dice Así que es. las familias, como sucede en la época de Nehemías, no sé si recuerdas, tú diste esa clase, que Claro. necesitaban dar su genealogía para recibir el sacerdocio. Entonces, habían ya corrido a la mayor parte de los musulmanes y judíos, pero muchos se quedaron. Entonces dijeron los españoles, no, pues los que tenemos derechos somos los nativos. Pero aquellos no quisieron salir, entonces contrataban genealogistas que les hacían estas historias ficticias, estas genealogías ficticias que los enclavaban en los nobles, que sí había genealogías, y de ahí muchos se han colgado, y precisamente esas genealogías han servido para que muchos se suban a Lleguen. estos. Pero bueno, tenemos la esperanza de que sí llegaremos, probablemente en el milenio, pero llegaremos. Seremos una Oye, gran familia allí, ¿no? sí, exacto. De toda esta familia que han podido recolectar, ya sea tuya, la propia, que sería lo más conveniente, aunque de tu esposa luego hay afinidad, porque uno colabora con el cónyuge, Así es. están haciendo o están recabando todos los datos. De todos esos personajes que ves ahí, ¿a quién te gustaría conocer? ¿Qué le dirías? Mm, mi mamá siempre, y bueno, de hecho, hay un tatarabuelo que es por parte de mi mamá. Él siempre habla, y de hecho yo creo que tú lo conoces, bueno, o has escuchado si conoces el puerto de Veracruz. Hay un parque que se llama Ciriaco Vázquez. Ese parque es nombrado por este capitán de la gente que llega allí, que está en esa zona en Veracruz en los 1700. Y Ciriaco Vázquez, bueno, viene siendo nuestro algo de mi mamá y, bueno, abuelo. Pero se me haría muy interesante porque al parecer este hombre fue altruista, ayudó a mucha gente en los tiempos en que, por ejemplo, hubo mucha gente también de Cuba que emigró a México en aquel tiempo. Entonces, siento que me gustaría preguntarle cómo fue el tiempo cuando él vivió. Si hay algo de altruista, a lo mejor viene por esa línea en mí. Y cuando digo si hay algo, la verdad yo soy muy altruista, me gusta ayudar mucho, aunque no conozca a la persona, igual me gusta ayudar. Ah, pero se me hace interesante la historia del. De hecho, como te digo, como es un militar que estuvo allí, de hecho, y se nombra este parque, se puede encontrar historias de él hasta en Google, no nada más pones ahí Ciriaco Vázquez y ya te da toda la historia de él. Entonces, se me hace un hombre muy interesante, así que algún día me gustaría ah, poder hablar con él y escuchar de su propia voz todo lo que él hizo. Eso es muy bueno. A veces sí tenemos personas que son representativas en algún área de la vida, y esto de generar ayuda, que lo hablaremos casi al final, que es muy significativo, y esto es muy cierto. Siempre el dar
es todavía más significativo. Y estar hablando de que en aquella época prestar ayuda, pues Sí. no siempre fue tan sencillo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por este relato. Pepe, muchos, cuando estamos haciendo la investigación genealógica, nos enfrentamos a muchas situaciones interesantes. Alguien me dijo, yo me tardé 35 años en encontrar datos de mi abuelo. Estamos hablando de un experto en Family Search. Otros nos hemos tardado menos, hemos tardado muchísimas cosas. Pero tú hiciste relevante una cuestión que no solamente tiene la historia familiar. La investigación genealógica es apasionante. Hay que meterse a los registros, a los documentos, hay que utilizar a lo mejor motores de búsqueda. Tú mencionaste un motor de búsqueda que es Google, es parte de Family Search, está dentro de él. Entonces, hay muchísimas anécdotas y experiencias, pero tú mencionaste un punto donde quiero remarcar aquí. A ti te gusta subir recuerdos. Uh-huh. Y esto es lo que crea precisamente la historia familiar. Tú nos has narrado por lo menos 3 historias. Tu abuelita, de tu abuelo, y de este tatarabuelo Sí. a la N potencia. Sin embargo, también nos has narrado historias de ti, de tu papá, ¿cierto? Eso es historia familiar. Porque tú eres padre, ahora que eres abuelo, aunque bastante joven, eso trasciende. ¿Qué tipo de recuerdos son los que subes? ¿A quién le pones recuerdos? De los que, por ejemplo, voy escuchando ahorita en mi hermano, como te digo, mi hermano ha sido muy, muy detallista en algunas cosas que luego en el grupo del chat de la familia sube, que esta tía pasó esto y que él se enfermó de tal o ella tuvo tantos hijos gemelos, etcétera. Voy leyendo y después me pongo a investigar un poco más de lo que pueda yo encontrar y voy formando mi propia historia. Y no porque no la creas de los demás, sino porque quiero yo compenetrarme y exactamente, y yo tal vez indagar de dónde, por qué o cómo es que pasan las cosas. Entonces, en los motores de búsqueda actualmente puedes encontrar muchas cosas que te vas a quedar impresionado, ¿no? Si tienes algunos datos por allí específicos, pueden ayudar. Y si no, tal vez me gustaría, por ejemplo, cómo era Medellín en 1800 o cómo era el Tejar en 1905. Tal vez entendiendo el pueblito y entendiendo otras cosas y aún fotografías o aún hasta pinturas de lo que haya, es como me voy haciendo ideas de eso y de quien sea. O sea, si escucho algo, me pongo a indagar hasta que encuentro algo que pueda escribir de 2 o 3 párrafos, o sea, no mucho. De hecho, es algo muy pequeño, pero sí que quiero dejar plasmado en, en el recuerdo. Hablando de mi persona, yo creo que en los últimos años yo creo que a mis hijos les va a tocar ellos ponerse a ver todos los videos que he hecho para que puedan escribir las historias mías, porque pues ahora, gracias a la tecnología, yo voy a estar allí y todos los que estamos haciendo tú, todos los que estamos haciendo algo, vamos a quedar plasmados en las redes sociales y es una gran responsabilidad y es un gran compromiso y de hecho, qué mejor sería que nuestro diario fuera plasmado en redes sociales hablando de lo bueno y de lo no tan bueno, ¿no? Pero sí que pudiéramos, que nuestros hijos pudieran saber dónde encontrar. Pero te me hace muy interesante la parte de la red social porque en eso estoy ahorita, estoy en los medios así de la iglesia y me pongo a pensar lo que van a ver mis nietos o mis bisnietos, porque tal vez lo van a buscar aquí, cuando pongan Pepe Valle, ¿quién es Pepe Valle? Pues ahí va a salir todo, ¿no? Entonces, todo, para mí me causa un gran compromiso y sentido de responsabilidad con lo que hago. Bueno, esa pregunta está prácticamente de más, pero tengo que hacerla. Obviamente porque eres una figura pública. Queramos o no, mientras estás ahí y has tenido pues cerca de 80,000 vistas en una clase probablemente, no sé si ha rebasado ya los 100,000, pero... El video de Jerusalén de la Pascua llegó un poco más de 100,000. ese
y está muy bueno, por cierto. Pero, vamos, se dice muy fácil una cantidad. Hablar de esto, estamos hablando de llenar el Estadio Azteca, en el país de México. Bueno, sin embargo, insisto, aunque eres una persona pública, una figura pública de la iglesia, que últimamente ya no es tan diferente porque muchos estamos subiendo contenido de distintos tipos, y hablas de una herencia, de una trascendencia. ¿Qué es lo que quisieras dejar a tu descendencia, a tus hijos, que bueno, ya algunos están casados, a tus nietos y demás, si llegaran a venir, si nos toca todavía antes del milenio? Eso les quiero dejar lo mismo que por lo que empecé a dar las clases. Esperanza de que todo va a estar bien. Esperanza de que así las cosas no vayan tan bien. En algún momento todo se va a alinear, todo va a tener un balance, todo va a llegar a un fin, pero que es un fin bueno, que es un objetivo que se va a lograr siendo perseverantes, nada más. Yo esperaría que cuando mis hijos vieran videos, si ya no estoy aquí porque ya no estoy en este mundo, que los consejos que pude dar en alguna lección para mí, porque otra vez siempre me hablo a mí, le pueda ayudar a ellos y llegarles en el momento en que más lo necesitan. Yo no voy a reemplazar las escrituras, yo no voy a reemplazar nada, estoy hablando de padre, de un consejo de padre que puedan encontrarlo en las redes sociales, pueden encontrarlo en algún video. Entonces, eso es lo que estoy queriendo que trascienda, que sepan que todo va a estar bien. Y espero que lo puedan ver hoy o en 40 o 50 años cuando vean un video. Bueno, a lo mejor no serán los dispositivos igual, pero el material, el contenido estará ahí. Bueno, hay dos temas para finalizar que me gustaría que tratáramos. Eh, quiero hacer un antecedente para esto. A veces, insisto, muchas personas pueden creer o no creer de nuestros testimonios. Nos paramos cada primer domingo de mes, eh, o algunas veces el primer domingo de mes, y compartimos nuestro testimonio, y algunas personas pueden recibir ese testimonio con el mismo espíritu y algunos lo pueden rechazar, que eso es enteramente normal. Sin embargo, igual hay cosas que nosotros hacemos que pueden ser bien intencionadas y algunas otras personas no lo aceptan. En términos de redes sociales le llaman hate, ¿no? Eso siempre va a haber, independientemente de qué es lo que hagamos. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al final de cuentas que algunos de nosotros, algunas personas, no de forma genérica, estoy hablando, algunos de nosotros realizamos algo de beneficio para otros. Ujú. Y algunos pueden criticarlo, y es su decisión, y algunos podemos analizarlo, observarlo, montarnos en ese auto, en ese vehículo, apoyar o aplaudirlo, lo que sea. Sin embargo, quiero referirme precisamente, y lo dejé hasta el final precisamente, porque Pepe Valle no es solo un maestro. Pepe Valle no solo es la imagen ahora de música y palabras inspiradoras del coro de Taberna. Eres un hombre altruista. Y cuando hablamos de altruista es que sacas dinero de tu bolsa para ayudar a los demás. Tienes una fundación. Pepe. Platícanos de esto. Cuando terminaban los videos cada semana, hace 2, 3 años, um, cada semana recibía decenas, tal vez 20, 30 mensajes a la semana, algunas veces más. Hermanos o hermanas que decían, hermano, Pepe, puedo hablar con usted. Necesito que alguien me escuche. Y aunque no le conozco, pero algo transmitió en la pantalla, quiero hablar con alguien. Y bueno, uno de los mensajes que le decía, hermano, hermana, claro, podemos hablar, me puede mandar un correo electrónico, un WhatsApp, pero yo no soy ni su obispo ni su presidente de estaca, yo no le voy a poder perdonar pecados, yo no puedo ayudarle más que escuchándole. Mi esposa se da cuenta de todo esto y yo siempre he tratado de contestar a las personas porque yo no me gusta hacer una lección y después, ya la hice, y bueno, ahí arréglenselas como puedan. A veces hay hermanos que me preguntan, hermano, ¿y por qué? ¿De dónde salió esto? O hermano, ¿qué siente eso? Etcétera. Entonces trato de contestar mensajes, incluyendo estos, puede escucharme. Cuando me di cuenta que eran muchos mensajes, y mi esposa también dice, ¿por qué no hacemos algo más formalmente? El 15 de septiembre del 2021 decidimos crear una fundación sin fines de lucro que ayuda a las personas con la parte emocional o psicológica. Nos dimos cuenta que muchas personas que mandaban mensajes, el hecho de decir necesito hablar con alguien, es que su salud emocional tal vez no era la mejor. Entonces me dediqué a buscar 2 o 3 personas que creyeran en este proyecto loco,
le llamo a mi sobrino, que es un psicólogo, le pico, hablo con otros 2, 3 psicólogos y les digo, necesitamos tener un lugar donde una persona pueda sentirse segura y hablar de sus problemas. El día de hoy, después de 2 años, hemos ayudado a más de 5,000 personas completamente gratis. Hemos dado casi 15,000 sesiones gratis psicológicas. Si le pusiéramos una cantidad en dólares a esto, y pensando que cada sesión cuesta 20, 30 dólares, esto equivale a 200,000, 300,000 dólares que se han dado a personas en sesiones completamente gratis. El dinero no es mío, 100%. Hemos recibido donaciones, pero la idea es esa. Nosotros nos gusta ayudar a la gente y hemos recibido llamadas de personas que se quieren suicidar o de personas que necesitan, y ha sido una experiencia muy bonita. De hecho, ahorita estamos por lanzar ya una aplicación móvil con el deseo de que mi esposa siempre ha dicho, yo quisiera, y no porque lo necesite, pero a veces como mujer sí necesito un lugar donde yo pueda ir y decir lo que quiera sin que nadie me conozca, sin que me juzgue. Fundación es tal vez eso, es un lugar donde puede venir alguien y decir, me duele esto o me siento así, van a hablar con un psicólogo, con una persona preparada. Y bueno, esa es la parte altruista. Estamos dando a las personas, estamos tratando de ayudarles con la parte emocional, aunque yo sé que la expiación de Cristo puede curar cualquier cosa y sanar cualquier cosa. A veces la parte emocional no nos deja recibir o aceptar esa expiación. Entonces estamos tratando de ayudarle a las personas a que su salud emocional sea lo suficientemente buena para que puedan sentir y experimentar el cambio que la expiación nos puede dar. Entonces, es una fundación sin fines de lucro que da consejería psicológica 100% gratis, desde Estados Unidos hasta la Patagonia en Chile y en Europa, donde haya hermanos latinos o personas latinas, hemos dado estos servicios. Eso es sumamente significativo porque, bueno, cuando hablamos en realidad de prestar servicio, tú mencionabas, bueno, pues soy un ministrante de 2, 3 familias, doy mi clase en el sacerdocio, en la escuela dominical, en la sociedad de socorro, doy un discurso, o soy el líder del templo, o soy un consultor del templo de historia familiar, el líder misional, etcétera. Presto servicio. Y eso está bien, porque es en la comunidad de mi iglesia. Claro. Eso está muy bien. Pero cuando rebasa, a lo mejor me pueden llamar a la estaca y ya entonces atiendo a varios barrios. O a lo mejor me llaman al área y puedo servir a muchísimas estacas. Pero cuando trasciendo países, fronteras, estados, departamentos o entidades, ya es diferente. Y cuando estamos hablando de más de 15,000 eh, situaciones de servicio, y eso es irrelevante cuando hablamos de que si una persona quería suicidarse y le ayudamos a mantenerse ahora, eso ya valió la pena. O esa persona que Y hay se está drogando y recibe ayuda y dice, híjole, pues como dicen los alcohólicos, ¿no? A los alcohólicos anónimos, solo por hoy no lo voy a hacer. Eso es dejar trascendencia, y lo voy a decir con mucho respeto, Pepe. La proyección que te dio Ven Sígueme es muy buena, pero lo que estás haciendo es todavía rebasar más esa etapa de maestro y convertirte en un hacedor de Pues milagros. es que la verdad yo nunca he tenido la intención de la fama, o sea, ni de la exposición, ni de ser figura, o sea, eso nunca ha pasado por mi mente. Y yo le he dicho a mi esposa, el día que yo crea que, que yo soy quien imparte estas clases y que yo soy y que yo me empiece a echar flores, le dije, tú tienes todo el derecho de cerrar mi cuenta de Facebook, de cerrar cualquier canal de YouTube, porque esa no es la intención. Yo hago esto, dijeran coloquialmente, por amor a la camiseta. Amo el evangelio, amo lo que he aprendido. Dios ha sido inmensamente bueno conmigo. Entonces, sí, tal vez el hecho de que hermanos conozcan a Pepe Valle es una consecuencia de estar en el internet, pero nunca ha sido el deseo de ser una figura. Y bueno, y ahora, si esta es la consecuencia de hacer esto, pues tengo que aplicarlo para el bien, tengo que hacer algo diferente, y es ayudar a las personas que puedan sentirse bien emocionalmente. O sea, no, el crédito no es mío, Sergio. O sea, Dios es ante todo y Jesucristo es quien enseña, es quien traspasa las pantallas. El Espíritu Santo yo creo que está más con ustedes que conmigo, porque si ustedes sienten algo por la lección, es porque el Espíritu, igual, en Doctrina y Convenio dice que está con todos, pero está con ustedes o está con la persona del otro lado. Pepe Valle no ha dicho nada nuevo, no ha descubierto nada nuevo en las Escrituras. Lo único que estamos haciendo es leyéndolas juntos, comprendiéndolas juntos y disfrutándolas juntos. Entonces, el Espíritu Santo es quien ha hecho todo. Exacto, eso es sumamente correcto.
Bien, voy a hacer la última pregunta, Pepe. Ha sido encantador platicar Gracias. contigo. Ha sido muy, muy agradable. Antes de esta reunión platicamos un poquito de cierta conexión de Poza Rica. Bueno, Sí. lo que mencionas de esta proyección que no has buscado es comprensible, pero la hay. Y eso, aunque no me gusta mucho el término, pero te conviertes en un líder de opinión. Y muchas personas buscan eh, precisamente tu opinión para saber por dónde dirigirse. En vista de que eres un líder de opinión, voy a pedirte algo que haces continuamente, pero hoy no estás dando clase. Voy a pedir que terminemos con tu testimonio y la audiencia esperamos que sea la misma. Muchos me han pedido que te entreviste, ya van a verte en este podcast, pero no estás dando clase. No hay una razón específica para dar un testimonio. Así es que esta vez tu testimonio es más abierto y general. Y eso te permite que salga de tu corazón. No digo que cuando das clases no salga, Siempre pero, sale de mi corazón. pero vamos, no estás hablando de Pablo, no estás hablando de Nefi. Hoy estás hablando de tu testimonio desde el centro de tu corazón. Lo único que puedo decir y que siempre he dicho, yo creo que lo repito mucho, yo sé que Dios vive y eso es lo que me mueve, lo que me invita y me anima a seguir adelante. Yo sé también que Jesucristo murió específicamente por mí. Y tal vez me han escuchado decirlo. Yo soy un poco egoísta con eso. Jesucristo murió específicamente por mí. Porque cuando yo llego a entender eso, o cuando yo lo entendí, me di cuenta que mi valor, me di cuenta que lo que yo valgo ante Dios es mucho más de lo que cualquier persona en el mundo, cualquier valor que el mundo me pueda dar. Al yo saber que soy su hijo, al yo saber que tengo ADN celestial, me permite creer y al creer me lleva a actuar para lograr cosas que tal vez yo no me imaginaba que podía lograr. Mi testimonio es eso, que con Cristo yo puedo todo. O sea, no hay duda de que con Él y que por Él, todas las cosas, muchas o pocas que he logrado, es por Él, es por Jesucristo, es por el poder y por el ADN celestial que yo tengo. La pregunta ahora que yo siempre me hago es, ¿estoy dispuesto a vivir por Jesucristo? ¿Estoy dispuesto a llevar una vida como la que Él llevó? Bueno, me estoy esforzando. Realmente yo sé que Dios me ama, yo sé que Él me ama con todas mis imperfecciones, aunque trato de mejorarlas todos los días, sigo siendo el hombre más imperfecto que vamos a conocer, pero sí me esfuerzo. Y yo sé que Él me ama, mi testimonio es ese. Yo sé que el libro de Mormón es verdadero y todo eso, tal vez eso lo podemos decir en clases y demás, yo sé que el libro de Mormón es verdadero, yo sé que la iglesia es verdadera, yo sé que todo esto, pero lo más importante para mí es que yo sé que soy hijo de Dios y que todo esto y que sí, que soy parte del reino y que estoy en el lugar correcto, en la hora correcta. Pero el conocimiento más grande y el testimonio más grande que tengo es que tengo un Padre Celestial. Y al tener un Padre Celestial, ¿quién contra mí? ¿Quién? Y cuando digo no estoy hablando de personas, estoy hablando de situaciones, estoy hablando de dolores, estoy hablando de pruebas. Son difíciles y voy a llorar y me voy a enojar y voy a brincar y patalear cuando cosas pasen. Pero el testimonio y el sentimiento que tengo de que sé que Dios es mi Padre y que Jesucristo es mi hermano y que Él murió por mí, específicamente por mí, me permite seguir adelante. Entonces, estamos en la verdad. José Smith fue un profeta. José, él recibió las planchas, tradujo el libro de Mormón y él fue el profeta de la restauración. Pero nada de esto hubiera pasado sin que Dios lo permitiera. Y si yo creo que si yo le preguntara a José Smith cuál es su testimonio, él va a decir, yo vi una visión y no lo puedo negar. Dios vive y Jesucristo estaba a la diestra. Y es algo que aunque yo no los he visto, yo también lo sé. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias. Muy significativo tu testimonio. Ojalá, y voy a decirlo así, esto va a quedar para la posteridad. Tú compartes tu testimonio cada semana de miles de personas. Es un decir, porque ellos lo ven, estos miles de personas lo ven. Pero es más significativo que es lo que sale precisamente de tu corazón. Eh, podemos saber que es congruente también, y perdón por decirlo así, pero es congruente porque siempre das estas dos aspectos de tu testimonio, Dios vive y Jesús es el Cristo. Y yo lo he visto en muchos de tus videos. Agradezco mucho a ese jovencito de travieso que parecía que estaba golpeado en algún momento con los piquetes de avispa, ese joven inquieto
que se fue, que no hablamos con respecto a que serviste como secretario de la presidencia de misión, cuando fuiste misionero en las oficinas. Asistente. Asistente, perdón. Hay que ver Dijéramos, si fuéramos más cuates ya hablando aquí con toda la audiencia, hay niveles. Sergio, por favor. Hermanos, así soy de juguetón, soy muy jarocho, la verdad, pero soy bien juguetón. Está bien, bueno, son al final de situaciones, cosas que hemos vivido. Y yo agradezco mucho eso. No quise enfocarme mucho a esa parte, pero hemos disfrutado de cosas que regularmente no se hablan en muchos videos, en muchas entrevistas. Pepe, ha sido un placer y ha sido bueno tenerte en historias de historia familiar. Ojalá podamos ya tenerte, tal vez con tu esposa, en otro momento, y ya no solamente habiendo pasado una entrevista, perdón, una presentación de música y palabras inspiradoras del Coro del Tabernáculo, sino algunas otras más. Muchas Claro que gracias. sí, un gusto. Gracias por la invitación.